Bienvenido amante del misterio. En este video les compartiré algunas historias de terror que seguramente los mantendrá en tensión. ¿Están preparados para lo que viene? Empezamos. Voy a la línea telefónica, la mega buenas noches. Muy buenas noches. Señor, bienvenido al Cartel Paranormal. ¿Cuál es su historia? Tengo una historia acerca de mi abuelito. Sí. Mi abuelito, cuando él estaba joven, vivió en Mercaderes, Cauca, ¿no? Ok. Y me cuenta que en una ocasión tuvo una discusión fuerte con el papá de crianza de él, que previamente también era el abuelo. Sí. El abuelo de él. Y tuvo una discusión tan fuerte a causa de un dinero, que entonces el abuelo de mi abuelo pues mi abuelo dice que lo maldijo, pues le dijo que cuando él se muriera lo iba a venir a arrastrar de los pies, de las patas, pues, hasta que se le pelara la corona de la cabeza, le dijo así a mi abuelo. Entonces mi abuelo me cuenta que él dijo, pues mijo, yo volteé a ver para el cielo mirando una luna, pero una luna llena que alumbraba claritico. Y yo dije, pues si va a venir, así en mi tontera, dijo, me cuenta él, yo dije, si va a venir, pues que venga, pero que no me haga nada. Pasan como un año pasa y matan al abuelo de mi abuelo. Y él estaba cuidando una maicera, me cuenta él. Él dormía arriba en el que te digo, en el zarzo. Sí. En la parte de arriba, él no dormía, él nunca se hacía dormir en la parte de abajo ni nada, sino que en el zarzo. Y estaba cuidando esa maicera tenía una escopeta, me cuenta él, tenía previamente una linterna y estaba arropado ahí bien tranquilo. Cuando a eso de la medianoche, que un vendaval, así un ventarrón, que eso parecía que quería levantarle el techo de la casa. Cuando que él llegó y sintió una brisa que entró así, una brisa fuerte que entró por la puerta que en ese entonces que no se utilizaba puerta ni nada de eso, porque que la gente no robaba por ese sitio, ¿no? Y entonces sintió que llegó una brisa fuerte a la puerta y que él llegó y se asomó así del soberano, cuando mira es un esqueleto ahí parado. Él dice, yo miro un esqueleto ahí parado y yo lo fui a alumbrar y la linterna no alumbraba. Él sacó la escopeta y le iba a pegar un tiro y tampoco le daba fuego la escopeta. Entonces ya se azaró, se asustó y pegó un grito durísimo, pues. Y el esqueleto le contesta tranquilo, con la voz del abuelo, me cuenta él, con la voz del abuelo de él le contesta, tranquilo mijo, que nadie lo va a escuchar. Yo en este momento me encuentro en la isla de Aruba, en la casa de un familiar. Sí. Acá en esta casa en los 2 meses que llevo me ha ocurrido cosas como muy raras. Me tocan la puerta, atrás hay como una bodega que es donde trabaja mi abuelo. Y él tiene un taller ahí como mini pequeño, pero él no lo utiliza, él solamente lo utiliza cuando necesita hacer repuestos del barco o algo. Yo a veces me levanto al baño y tiran cosas, como si cogieran un destornillador, como si estuvieran trabajando, se prenden las máquinas.
Y es algo muy extraño, porque esta semana yo le pregunté a la esposa de mi abuelo que qué pasa en esta casa, que por qué espantan, porque yo a veces salgo hacia el baño y siento que me observan por las ventanas. Y yo vuelto a mirar y no veo a nadie, me siento observado. Ella me cuenta que en la parte de atrás de la casa, hace por ahí que 40 años atrás, que velaron a un señor ya hace un vecino que murió y no era muy pobre, entonces no tenían cómo hacer para llevarlo a una sala de velación para que fuera la familia, sino que prestaron la casa. Esta semana yo me acosté acá en la habitación con mi madre. Mi madre me está dando la espalda y yo tengo el vicio de que me gusta mirar mucho para la ventana. Esta ventana tiene dos cortinas, una que es gruesa y otra que es delgadita. La delgadita se deja ver para afuera, pero no deja ver para adentro. Y me quedo yo mirando una lámpara que brilla hacia acá, hacia la ventana. Y me da como para alzar así la mirada y veo a alguien parado, pero un bulto de un hombre grande, moreno, con un sombrero. Y él se me quedó observando y arrancó. Cuando yo vi que él pasó, yo me asusté, pero yo le dije, hey, madre, ve, sucede esto, es. Los perros empezaron a aullar, acá hay 6 perros. Y los perros empezaron. El día de ayer yo me fui para el baño. Me dieron ganas de entrar al baño después de ver su directo. Me dio, si fue ayer, no, antier, el sábado, fue el sábado. Me dio por entrar al baño y alguien me silbaba desde la ventanita que hay en el baño. Como... Y yo ahí mismo volteé a mirar y no vi a nadie. Y dije yo, ¿quién es? Deje de molestar. Cuando dije que deje de molestar, se fue y el perro empezó a gruñar. Y yo le dije, papú, silencio, papú, acuéstese. El perro nunca se quita de la reja, no sé por qué. Esta semana me paré y me fui para la pieza de atrás. Hay un televisor grande, a mí me gusta ir a ver allá videos en YouTube, cosas paranormales, ¿me hago entender? Ok, sí. Y yo soy una de las personas que a veces veo cosas. No sé por qué, pero en mi familia hay personas videntes, como mi hermana, mi madre, mi abuela, mi abuelo, son videntes. Me siento yo en el mueble que es mirando así hacia el televisor y siento que me tocan la puerta. Y yo, ¿será que hay alguien en la pieza de atrás? Llego yo y me meto hacia la pieza y no hay nadie, tal. Me siento yo otra vez cuando me da por mirar así para la puerta que es para afuera. Y estaba parado ahí en toda la puerta mirándome así fijo. El mismo hombre moreno, esta vez estaba vestido de cachaco. Era como beige el vestuario, como así todo bonito. Me miró y me sonrió y se fue, se espumó, se metió para donde están los gatos. En la parte de atrás que yo le digo que es como el patio donde guardan todo, que es como el tallercito de mi abuelo. La semana antepasada también ocurrieron otras cosas. Se murió un familiar de un primo mío, que es por parte del papá.
La mujer de mi abuelo estaba atrás porque a ella le gusta lavar ropa de noche. No sé qué tiene ella que le gusta lavar ropa de noche, hacer cosas de todo de noche. Y se fue para allá atrás y ella salió corriendo y me dijo, oiga, no, alguien me habló ahí atrás, me dijo, hola. Me dijo para repetidas veces y ella se asustó y yo como que sentí lo mismo y yo le dije, no, debe ser el muchacho que se está despidiendo de usted porque usted fue muy cercana a ella, porque es verídico, una persona cuando se muere se despide, sí o sí, se tiene que despedir. Al ratico llamaron y dijeron que el pelado lo habían desconectado, que ya no había nada, que él venía ya para acá, para la isla de Aruba, él está en Holanda, estaba en Holanda, ya no está, ya no existe, ya lo cremaron. Y ya eso es todo lo que ha sucedido en esta casa y el día de ayer nos tocaron la puerta. No olviden darle like, suscribirse y activar la campanita. Señor, bienvenido al Cartel Paranormal. ¿Qué historia nos quiere contar? Habla J desde Pereira, ¿cómo vas, hombre? Bien, Jota, muchas gracias, bienvenido. Qué bueno, un saludo para vos, felicitaciones por el programa, fiel oyente de hace años. Gracias, muy querido. Y colega también, yo trabajé en Radio 1. Ah, Radio 1, la de 1. Muy bien. Señor. Ok, un abrazo. Oiga, un saludo, gracias, un saludo para el público y para todos los oyentes. Vea, mijo, de hace tiempo está que me comunicaba para contar una historia ahí rapidito. Claro, ¿qué pasó? Resulta que cuando yo era pequeño, yo era muy rebelde con mi mamá, ¿sí me entiende? Y esas cosas que le dicen a uno la mamá, no sea así rebelde, que era el diablo, no sea así rebelde, que se va a parecer el diablo. Bueno, no sé si toda mamá colombiana será así, pero la mía sí. Resulta que una vez hermano, durmiendo, yo no sé, yo tendría por ahí, no sé, tal vez unos 10, 11 años. Resulta que mi hermana y yo dormíamos en la misma habitación y había una ventana que se veía la pared del baño, ¿correcto? Sí. Entonces, nosotros tenemos un patio grande donde pues ahí mantenían los perros y era, yo me acuerdo que las cosas que yo me quedé dormido y yo no sé por qué me desperté, me dio como por mirar así como hacia la ventana, que yo le digo hacia la pared que se veía por medio de la ventana, y como cuando usted prende una hoguera, una fogata que se refleja ahí, así. Sí. Yo, ya esto, intenté quedarme dormido, no pude, no sé si ahora fuego y Se le está cortando a nuestro... dormidos. Aló, ¿me oye? Aló, ahí regreso. Ok, venga, yo me ubico mejor por aquí, está mejor Eso. por acá. Eso, ahí, perfecto, adelante. Listo. Entonces, le contaba que, claro, había pasado media hora, Sí. yo miraba por la ventana el fuego como reflejado, como cuando usted prende una hoguera que se refleja en la pared y tal, y nada, entonces me recorrió un frío, pero terrible todo el cuerpo, y yo creo que duré en vela toda la noche. No sé por qué. Mi mamá me cuenta que cuando yo era pequeñito, tal vez 3 o 4 años, nosotros teníamos un tío que él nos enseñó la canción, yo no sé si usted la llegó a escuchar, Daniel, quisiera ser el diablo, salir de los infiernos con cachos y con cola. Bueno, Okay. yo mantenía cantando esa canción. Sí. Y resulta que ella dice que cuando yo era pequeño, ella vio como si se estuviera prendiendo un ranchito, porque nosotros vivíamos en un ranchito, que ella mismo se tiró de la cama, que a sacarnos a nosotros con mi hermana, pero al final no pasó nada, no se estaba quemando nada. Mi abuela le dijo, ponga una cruz de una rama y no sé,
ponga una cruz y rece rosarios y tal. Y yo de pequeño me acuerdo que yo era muy rebelde con mi mamá, pues a partir de ese momento, no sé, pues tal vez uno de niño siempre es rebelde con la mamá, pero no le para mucho la bola a eso. Eso en cuanto a... Esa es la primera historia. Y la otra rápidamente tiene que ver con la luna. ¿Qué pasó? Resulta que yo tengo un familiar en Río Frío Valle y él tenía una tiendita, estamos hablando del año 95, por ahí más o menos, 96. Resulta que para vacaciones, más o menos por el mes de agosto, me fui yo con mi mamá y con mi hermana. Y lo que es uno de pronto no tener en ese momento la facilidad de una cámara, ¿no? Resulta que, bueno, el día transcurrió normal y tal. Cuando llegaron las 7, más o menos 7 de la noche, 7 y pedazo, como cuando hay esa luna llena es que se llama, ¿no? Luna llena. Sí. Que se empieza como a poner color naranja. Ok. Y así, como color naranja, pero yo no le paré mucha bola. Resulta que mi tío vive al lado de una cancha de fútbol que hay allí, al lado de un cañaduzal. Y nada, iba pasando el tiempo, llegaron como las 9 de la noche. Por la ventanita de la tienda de mi tío se veía hacia la cancha, entonces pues ahí se veía la luna, pero la luna cada vez más roja y como con matices naranjas, pero yo pensé que era un globo, de esos globos grandotes. Sí. Y yo le dije a mi hermana, qué tan bonita que está la luna, pero nadie me paró bolas. Yo tenía como 10 años, 11 años en ese tiempo. Resulta que cuando nosotros salimos a un local en ese tiempo Telecom, que lo manejaba la esposa de mi tío, era ya como tal vez las 9, 10 de la noche, y se veía la luna como si hubiera cogido, ¿cómo lo explico? Como si hubieran cogido la luna y la hubieran restregado en el cielo, que tenía un rastro de estrellas. Sí. Así se veía. Pero fue curioso porque se veía muy bonito, pero lo que le digo, nadie en ese tiempo, o al menos ninguno de nosotros, tenía acceso a una cámara fotográfica como para tomar la evidencia o algo, pero me acuerdo muy, muy patente de ese eclipse. Eso fue muy bonito. Cualquiera que lo hubiera visto en ese tiempo se acuerda de eso. No olviden darle like, suscribirse y activar la campanita. Yo era una niña, tenía 9 años y tenía a mis hermanos mayores. Vivíamos en una escuela, cuidábamos una escuela en Colombia, en el barrio Manrique, y mi hermana tenía un novio que era más malo que quién sabe quién, era satánico, pero no sabíamos, y le enseñó a mi hermana a jugar la tabla Ouija. Sí. Y mi hermana con 3 primitos jugaron la tabla Ouija en la escuela porque ahí asustaban. Resulta de que un día mi mami se fue y yo era la niña chiquita porque soy la niña de la casa, y llegamos y estaba rodeada la escuela de policías, estaba el cura de la iglesia y mi familia toda asustada que qué pasaba, y era que mi hermana y los amigos y mis primos gritaban horrible. Eran unos gritos como si los estuvieran matando dentro del colegio y no eran capaces de derribar las puertas. Era que ellos hicieron la tabla Ouija y empezaron a invocar a un tío que tenía una prima de nosotros por parte de papá. Él lo llamaban en ese tiempo, él se llamaba Freddy,
pero pues él ya está muerto y resulta que cuando invocaron el espíritu, se metió un espíritu que se llamaba Freddy Demon y en la tabla Ouija resulta de que yo era muy niña y me tocaba ver como mi hermana y ellos levitaban, sentados en el suelo y los alzaban, tiraban piedras grandísimas en los patios del colegio. Sí. Cuando de un momento a otro empecé a ver niños, las sillas se corrían y se arrumaban. Había una estatua de la Virgen y se partió en dos. Eso aparecía en ese tiempo. Ellos salían en el colombiano y todo. Cuando ese era el colombiano, ellos salieron por las noticias, Teleantioquia, por todo eso salieron en ese tiempo. Resulta de que mi mamá tenía un santo que se llama San Expedito. Y yo fui como se dice, el cebo de la historia. El padre le dijo a mi mamá, necesitamos una niña virgen, y mi mamá me cogió a mí, me entregó el santo y me puso en mitad de todos ellos. Ay. A llevar el santo. Y te cuento que fue una experiencia para mí, que tenía 8 años, dura. Sentir cómo crecían mis manos, mis pies, cómo se me iba a estallar la cabeza y ver cosas que nunca en la vida yo había visto. Ver cómo mi hermana iba a quedar después de eso y cómo iba a ser la vida de ellos que hicieron ese juego de la tabla Ouija. Resulta que después de que cuando yo empecé a decir unas palabras en lenguas, lo que había ahí en esa escuela, ese demonio Freddy Demon, cogía a las personas y las levantaba así por las paredes a ahorcarlas, y el padre les tiraba agua bendita hasta que ya el demonio se fue, ¿cierto? Resulta de que esa noche el padre nos llevó a todos para la iglesia y nos dejó en la iglesia en medio de oración. Por eso fue como por 41 días que encerró a mi hermana y a los amigos y a mis primitas, y que porque el diablo se los podía llevar en esos días. La linda que era yo, que era una niña, empecé a ver muertos, espíritus, a escuchar, a atormentarme. Me llevaron de psicólogos, donde todo brujo que mi mamá se podría encontrar, porque me estaba pues atormentando el demonio. Resulta de que tengo dones y veía cosas, sí, y escuchaba cosas, se me despertó con eso. Después de eso, pero me ha tocado una vida muy dura. Ha sido demasiadamente dura porque nunca elegí la carga que llevo, porque esto es una carga. Tener un don o tener una visión o una percepción no es un milagro. Para muchos que lo tenemos y no lo queremos, es lo peor, porque nadie sabe qué siente uno cuando ve y escucha y ve cosas que otras personas no pueden ver. Es un infierno, y saber que uno no puede renunciar a esto. Y después de eso me tocó cargar con todo lo que vi, porque yo se lo dije a mi familia y a todos se lo dije. Todos les conté todo lo que ha pasado, y así fue. La única que queda viva es mi hermana. Todavía se me quiebra la voz. Mi hermana tiene 47 años y no ha podido superarlo. Mi hermana se acuesta a dormir y inconscientemente se levanta,
se sienta en la cama, cruza sus pies y se tapa con una sábana toda la cabeza, todo como si fuera un espanto, y empieza a hacer para los lados como meseándose y empieza a hacer todas las noches hasta las 6 de la mañana. A las 6 se para, se baña y se va a trabajar. Y es una carga con la que he tenido que vivir toda la vida, porque saber que mi hermana lo que quedó fue con secuelas de un demonio, y eso no tiene cura. Ella quedó marcada para toda la vida. Y bueno, y la segunda historia es, tenía una tía que trabajaba en una funeraria y arreglaba muertos. Sí. Y un día nos mataron un tío, supuestamente la guerrilla nos mató un tío, y ella le tocó arreglar el tío de ella, y resulta de que ella cuenta que cuando lo estaba preparando en ese tiempo solo le sacaban pues las heces, ¿cierto? Por un hueco que le hacían. Sí. Y ahí lo rellenaban con acerrín y algodón y formol. Eso era lo único que hacían y lo vestían. Y ella cuenta de que todo el tiempo, cuando ella lo estaba arreglando, él le contaba y le hablaba de quién lo mató, cómo lo mataron, dónde lo cogieron, todo. Sin cabeza. Él le contaba. Ella decía que no sabía cómo lo escuchaba. Sí. Resulta de que él tenía, mi abuela, desde de los 15 años, ella hizo un pacto con el diablo en los potreros de la finca, y mis tíos vieron, la familia, mi abuelo cuenta que le tocó ver cuando ella hizo el pacto con el diablo, y todos mis tíos crecieron con su demonio, por no decir que su don, ¿cierto? Y el día que estaban en la pues cuando lo llevaron a la casa a velar, en la casa del pueblo, resulta de que, ¿cómo te parece que habían unos vientos? Era de noche y venteaba, porque en ese tiempo estaba yo ahí. Sí. Nuestro carro venteaban y los árboles se movían horrible, y se sacudían como si tú se subieras y brincaras en el árbol, a que se cayeran las hojas y los palos, y tiraban cosas. Entonces mi tía decía que era el diablo. Mi tía decía, vino el demonio por el tío. Entonces yo le decía, y todos se asustaban. Entonces mi tía me decía, ¿y qué hacemos? Yo le decía a mi tía, ve afuera, que en la ventana hay un señor, y mira para adentro, pero no quiere entrar. Y ella me decía, ¿cómo así? Ella fue y miró. Mi tía, ella primero fue monja antes de arreglar muertos, y también tenía sus dones. Y ella fue, y cuando lo vio dijo, es el diablo, vino por él. Y cuando ella salió a la puerta, le dijo a él, ¿qué necesita? Y le dijo, quita el cuadro que hay en la sala para yo poder entrar por él. Cuando miramos en la sala, había un cuadro gigante del corazón de Jesús. Y cuando quitamos el cuadro, él entró un ventarrón que se fue hasta el patio, que era donde tenían velando a mi tío, en el patio, y hizo como un remolino, y el cajón quedó sin mi cuerpo de mi tío. El cuerpo de mi tío nunca apareció. Y eso ha sido todo por hoy.
Gracias por acompañarnos en esta noche llena de historias de terror que seguramente les hicieron temblar. No olviden darle like, suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de estas historias espeluznantes. Hasta la próxima.